se ve rarísimo, o sea, así estoy como muy en primer plano. Bueno, muy bien, ahí va. Muy bien, bien, sí, perfecto. Bueno, dato número 2. ¿Sabían ustedes? Bueno, el dato número 2, ¿sabían ustedes que el mismo que inventó la tabla periódica se llama Dmitri Mendeley? El mismo que inventó la tabla periódica es el que inventó la fórmula del vodka. A ver, el vodka ya se había inventado, ya saben, hay miles de historias, que si los judíos, que si hay miles de historias. Ahora, pero la fórmula que nosotros conocemos hoy, esta fórmula del 60-40, lo inventó Dmitri Mendeley. Así que bueno, es un dato no, o sea, un dato que hay que compartir, mi gente. Bien, y la tercera, esta sí se la estoy agregando básicamente yo. Esto es una cosa que les estoy agregando yo, no es un dato curioso que viene en ningún lado. La tercera es la manera de tomar el vodka. ¿A qué me refiero con la manera de tomar el vodka? Nosotros generalmente, a ver, cuando nosotros tomamos vodka, generalmente, como cuando lo tomamos solo, no le damos bola a con qué hielo lo tomamos. Y yo les quiero preguntar a ustedes, los que están viendo esto después, los que están viendo esto ahora, cuando ustedes toman vodka, ¿le dan bola a qué tipo de hielo toman? Es decir, te piensas si ese hielo es filtrado, si ese hielo es de agua de manantial, si es de agua glacial, si es de agua filtrada, ¿qué tipo de agua? ¿Me explico? Y eso es muy importante, ¿por qué, mi gente? Porque inclusive yo antes de estudiar, yo cuando tomaba un vodka, agarraba y le ponía el primer hielo que se me pasaba por la cabeza. Es decir, uno a veces para hacer hielo usa la de la canilla, ¿correcto? La con la que lavamos los platos. Y esa agua se sabe que, o sea, ya de entrada seguramente tiene un montón de cloro. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Hola Fati, bueno, hola a todos los de que ya son de la casa, un besazo. Es decir, esa agua ya de entrada sabemos que tiene cloro. Puede tener muchas cosas más que ni siquiera nos dicen, pero sabemos que de entrada tiene cloro. Entonces nosotros agarramos esa agua, la llevamos al congelador y entonces eso es lo que usamos para los cócteles. Mucha gente hace eso. La segunda que se hace, y díganme ustedes si no es mentira, es comprar el hielo de la bomba o el hielo no sé, del frente o de cualquier lugar y usamos ese hielo. Ahora, la cosa es que nosotros no sabemos realmente qué tratamiento le dan a ese hielo. ¿Estamos de acuerdo? Y la mayoría de la gente así. Entonces tenemos vodkas de todas partes del mundo, tenemos vodkas increíbles, pero que luego al momento de tomarla le agregamos un hielo y después le agregamos un jugo cepita o un jugo, no sé, de marca X. Entonces, el laburo que se hizo con el destilado, el agua super zarpada que se le agregó, en segundos muere. Entonces, el tercer dato curioso que te quiero dar acá es que la mayoría de la gente, es decir, más del 90% del mundo, toma mal el vodka. Y esto te lo estoy agregando yo, esto es una opinión súper personal, que estoy dispuesto a debatirlo. Toma mal el vodka, a excepción de los que toman el vodka solo, a temperatura correcta. Entonces, dos consejos te voy a dar para cuando estés tomando vodka premium. Consejo número 1, si le vas a agregar hielo, cuida qué hielo le vas a agregar, de dónde proviene esa agua. Consejo número 1. Y consejo número 2, si lo vas a tomar mezclado, ojo, si lo vas a tomar mezclado, no vayas a meter la botella al freezer, porque si la metes al freezer va a cambiar las propiedades del producto. Porque a cambio de temperatura, cambio de las propiedades. Te lo dijo el creador del vodka Ciroc, que es uno de los vodkas premium vendidos del mundo. Entonces, básicamente lo que te quiero decir es, toma el vodka solo. Tómalo solo. Y también es un mito, y aquí me emociono y empiezo a hablar de mil cosas que sé y que me apasionan. Es un mito también decir que no, que el vodka me da resaca. Lo que te da resaca son otras cosas, no es el vodka. Si es un buen vodka, si es un vodka premium, no es el vodka. Es el exceso de vodka o es el vodka con productos que tienen colorantes y mil químicos y te deshidratan más. Eso es lo que te da la resaca. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esos son los 3 datos curiosos, mi gente. A ver, me siguen, díganme si les gustaron los 3 datos curiosos que yo les traje el día de hoy acerca del vodka. A ver, los leo. Los super leo. Bueno, ahí los voy leyendo y voy a ir sirviendo, mi gente. Vamos a arrancar. A ver, pasa que con este movimiento no se ven bien los... Ahí va. Ahí quiero que se vean bien. Quiero que se vea bien el vodka, eso es lo que pasa. Vamos, ahora sí. Con estos datazos, vamos directo al grano. Voy a agarrar un poco por acá. Ahí voy, perfecto. Vamos directo al grano porque tengo muchas cosas que contarles hoy acerca de los vodkas. Vamos con el primer vodka que seleccioné. No sé si lo conocen, déjame en los comentarios. Vodka Eristov. ¿Ok? Este vodka Eristov
Si ustedes lo van a ver en la góndola, si están en países de Sudamérica o Centroamérica, si ustedes lo van a ver en la góndola, por el precio quizás no les va a llamar mucho la atención y por el precio van a caer en el famoso prejuicio social. Entonces yo hoy lo voy a probar, que ya lo investigué, que ya hice la tarea, lo voy a probar con ustedes, igual ya lo probé. Pero lo voy a probar con ustedes para hablarles de las notas de cata, hablarles de las propiedades organolépticas, hablarles de la elaboración, materia prima, para que ustedes vean cómo nosotros a veces compramos la marca y no compramos realmente el producto. Y ustedes que son o se están formando como servidores de cócteles o profesionales del bar, no tienen que comprar la marca solamente, tienen que estudiar la marca, probarla y ahí formarse un concepto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a servirla y les empiezo a hablar del producto. Bien, primero que nada, nosotros siempre, ya en la clase pasada yo les dije que hay 4 cosas que hay que analizar del vodka: agua, país, materia prima y elaboración. Esas 4 cosas principalmente, y también puede ser la graduación alcohólica, pero esas 4 cosas hay que analizar. Entonces, primero que nada, vamos al agua, es agua desmineralizada, eso es lo primero. País: Georgia. No sé si saben dónde queda Georgia, pero es hacia el norte de Europa, ahí límite con Rusia, Noruega, me parece, ¿sí? La materia 100% de grano tiene 3 destilaciones más un filtrado de carbón. Generalmente los vodkas tienen entre 2 o 3 destilaciones, así que está ahí en el estándar. Lo fabrica Bacardi, o sea que ya saben, si este vodka lo ven mucho por ahí, lo fabrica Bacardi. Y en persa, por eso la etiqueta, vean la etiqueta, que tiene un lobo ahí, y en persa traduce tierra de lobos. Así que bueno, vamos al testing. Primero que nada, se siente muy alcohol etílico, realmente. No es que te punza, pero realmente no identificas mucho más que alcohol. Algunas, se pudiese decir, notas ligeramente dulce, pero no mucho más. Vamos al sabor. Una entrada ligeramente dulce. Se sienten mucho los granos propiamente, que si el centeno, como parecido al whisky, ¿viste? Como ese alcohol parecido al whisky. No mucho más. Fácil de tomar. Picante al final. No te deja la boca tan aceitosa o tan untuosa. Es muy parecido. ¿Te acuerdas que habíamos catado el Sky? Es muy similar al Sky. Ahí se la dejo para que ustedes saquen sus conclusiones con la cata pasada. La verdad, muy bien. O sea, te digo, exquisito. No tiene nada que enviarle a los otros productos. Y te digo, acá por ejemplo yo vivo en Argentina, uno lo ve en la góndola y dice vodka pedorrín. En otras partes del mundo es un vodka premium, es un vodka que le compite a cualquier otra marca. Pero eso es lo que les quiero enseñar hoy. No sé si se dan cuenta de la energía o por dónde va la vuelta de rosca del testing de hoy. Bueno, número 2. Vamos directo al número 2. Vamos a destaparlo. No sé si habían visto este vodka que se llama Russian Rye. Vodka Russian Rye. Si alguien lo vio, déjenme ahí en los comentarios si hijo lo vi. A ver, que no se destapa. Tuki tuki. Ok, no se destapa esto. Para la próxima. O la podrías haberle quitado el plástico, ¿no? Es solo para que vean que es posta, ¿eh? No vayan a pensar que tipo, ¿sabes? Estoy usando agua. Para que ustedes vean que es la posta. Bueno, vamos a servirlo. Carajo. Menos mal que tengo las uñas medio largas. No es muy de bartender eso, pero bueno. Vamos a servirlo entonces. Y se los voy a acercar para que lo vean. Fíjense, vodka Russian Rye. Fíjense que tiene ahí ya los cereales ahí. ¿Esto qué sería? A ver, díganme en los comentarios, ¿qué sería esto? ¿Cebada, trigo? ¿Qué sería? Vodka Russian Rye. Vamos a este vodquita. Primero que nada vamos a comenzar por el agua. Estamos hablando de agua de pozos artesianos. No sé si saben las cuencas artesianas, pero son cuencas súper profundas, de aguas muy cristalinas, muy llenas de minerales. Ok, aguas de pozos artesianos, eso es lo primero. Pero no solamente es de agua de pozos artesianos, sino que además se filtra como para bajar un poco el ruido de algunos minerales. O sea que lo que tratan de mantener es la pureza del agua, pero disminuir la cantidad de minerales. Trigo, muy bien. Ahí vi la respuesta. País Rusia, fíjate que estábamos Georgia, ahora vamos a Rusia. La materia prima sería 100% centeno.
Y en la elaboración es donde me quiero detener, pero antes de contarle la elaboración, lo voy a probar para leerle esto específicamente porque a mí me voló la cabeza cuando vi esto. Vi el precio que se vende en Argentina y lo comparé en el precio que se vende en el mundo y dije, brother, o sea, yo hoy en la clase a mis aprendices tengo que hablarle acerca del prejuicio de marca y que ellos aprendan a estudiar los productos para ofrecerlo mejor y no dejarse llevar simplemente por una marca o el posicionamiento de la marca, sino que tengan concepto. Así que bueno, vamos directo al grano. Vamos al aroma. Carajo. Ya la entrada al aroma, ustedes han olido obviamente el olor de las galletas de soda o las galletas de trigo. La han olido. Es como si destaparas una bolsita de galletas. Así es. Después también como olor a pancito así recién hecho, como hacía pan. Uf. El alcohol casi ni se siente. Se siente dulce también. Bueno, vamos al test en directo. Una entrada muy suave, muy sutil, muy sedoso, muy untuoso, aceitoso, ligeramente dulce y en la boca full galleta. O sea, te juro que o sea, es como que, no sé, agarrara vodka y mordiera galleta. Es, la verdad que espectacular. Te digo que lo estoy probando porque... No, buenísimo. Si tú me preguntas, solo me tomaría más este. Solo. No se comportaría este igual. Pero bueno, vamos. Fíjense en la elaboración. En la elaboración tiene dos tipos de filtrado. Primero tenemos un filtrado en carbón y luego tenemos un filtrado en plata. ¿Ah? Entonces ahí ya vamos sintiendo como que, bueno, un carbón para quizás eliminar impurezas y la plata para darle ese toque quizás a óxido no a óxido, como a metales, ¿no? Ya me queda en la boca al final. Bueno, y por último les quiero hablar del reposo, que esto fue lo que más me gustó cuando viste que los vodkas muchos se dejan reposando para darle ese reposo, calmar la parte turbulenta. O sea, el reposo es una manera en los tanques de acero inoxidable también de añadirle un adicional, ¿no? Muy ligero, porque sé que los vodkas no puedes añadirle mucha cantidad, ahí tiene un límite. Esto sería bueno después hablarlo en otra clase, pero no puedes añadir azúcares, no, o sea, no le puedes añadir cosas porque ya no sería un vodka, sería un licor. Pero bueno, en fin, se reposa en almíbar, en esencias de galleta y esencias de pan. Todas estas esencias a base de centeno. Entonces, es un producto increíble porque es un vodka, está en la línea de manejarse la normativa de vodka, pero te da un dejo de otros sabores. Entonces es un vodka, te digo yo, espectacular cuando quieres tomar algo diferente, pero con esa característica rusa y esa complejidad de los vodkas rusos. Bueno, les tentó, los van a querer comprar. Yo, la verdad que, pues si ustedes quisieran comprarlo. Bueno, vamos al tercero. Ya les voy a dar chance para todas las preguntas y respuestas, no se preocupen. El tercero que traigo, mi gente, es una polémica. Este tercero, voy a servir y me voy a limpiar el paladar. Ustedes cada vez que traten de limpiar el paladar. Yo acá, como estoy medio a las corridas, porque me gusta aprovechar su tiempo y zumbarle la mayor cantidad de contenido posible. A veces se me olvida, pero hay que limpiar el paladar. Bien, recuerden que la semana pasada estuvimos degustando el Cernova, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan el Cernova, de dónde era, la materia? El que estuvo en la clase pasada empieza a reventar los comentarios porque así yo sé que hay gente aquí activa que está conmigo en este pedo de aprender de verdad. ¿Cuántos filtrados tenía? ¿En qué piedra o en qué piedra preciosa se filtraba? ¿De qué país era? ¿Cuál era? O sea, quiero que me exploten en los comentarios que estuvieron en la clase pasada. Bueno, recuerdan ustedes que no era el Cernova, mentira. ¿Dónde quedó? No era el Cernova. No era el Cernova, era el que les quería mostrar. El que les quería mostrar. Igual me encanta que estén respondiendo ahí Matías, Agustín, muy bien. El que les quería mostrar era el Viguroa, el que les quería mostrar, que no lo tengo acá, no sé dónde quedó. Pero recuerdan el Viguroa también, ¿no? Bueno, este que está acá es el hermanito menor
del Viburoa. Este es el hermanito jodón del Viburoa, así te lo voy a describir yo. El Viburoa es como más tranqui, le gusta la joda, pero se va temprano. Este es el hermanito jodón del Viburoa. No tengo mucha data del vodka, pero sí te quiero hablar de este producto desde este ángulo. No sé de qué está hecha el agua, solo sé que es de Polonia, solo sé que la materia prima es centeno y tampoco sé nada de la elaboración. Tampoco sé nada, pero sí sé la manera de sugerir que te lo toman, cuáles son los cócteles, ese tipo de cosas sé, y sé que es el hermanito del Viburoa, que es como el vodka premium. Esto sería más como un vodka de corte, un vodka más tranqui, pero igual con todos los estándares de Polonia. Vamos a probarlo porque yo quiero compartir con ustedes si aquí nos vamos a guiar por el prejuicio o aquí nos vamos a dejar de llevar simplemente por una nota de cata. Porque quizá le estamos ofreciendo a la gente, escúchame esto, quizá le estamos ofreciendo a la gente de corte un producto demasiado elevado que sería mejor tomarlo solo para estarle ofreciendo mejor el hermanito de joda. ¿Me explico? Que van a gastar menos si lo van a tomar mezclado y así el Viburoa lo aprovechan para otro momento. Y eso es lo que yo les quiero enseñar a ustedes el día de hoy. Pero bueno, vamos. Bueno, entraba o sea, en el umbral de punzar de alcohol, punza más que los anteriores. Tiene mucha más presencia de alcohol que los anteriores. Se siente muy seco, muy neutral, muy on the sky, muy on the Ristoff, esta onda, ¿viste? Vamos al sabor directo. No les voy a mentir, es mucho más fuerte en todo sentido. Se siente más el alcohol, como que el agua no es que tú sientas una suavidad, no te deja una cremosidad como los anteriores, no sientes ningún dejo diferente. Es 100%, te digo, ya te lo digo, es un vodka, muy intenso alcohol. De hecho me maté con este. No sé si se me nota en los ojos, pero me maté con este, me pegó. No está mal, está muy bien. Te digo que he probado cualquier cosa en mi vida y cualquier vodka. Está súper bien, pero sí o sí para tomarlo mezclado. Sí o sí. Porque no sería un vodka, te dice, oye, me quiero tomar hoy algo tranqui, un vodka neutral, pum, ¿me entiendes? Que no me resaca el día siguiente. No sería este el vodka. Bien, vamos al último, mi gente, del día de hoy, que sería el Finlandia. Lo dejé de último. Recuerden que les había dicho que hacemos catas horizontales y catas verticales, ¿correcto? Bueno, el día de hoy tenemos una cata 100% vertical, pero este está como en la línea, el Finlandia está como en la línea. Porque a pesar de que estos vodkas son premium, por ejemplo este, ya saben que Raya es un vodka para corte. Para mí, en cuestiones de precio van iguales. Este es el que por ahí te incrementa un 30, un 40% más, por eso lo dejé de último, pero nos quedó pendiente de la clase pasada. Así que vamos a servirlo. Bueno, Finlandia, alguien ya lo conoce, algo ya lo había visto, dígame si alguien lo conoce o lo había visto. Ya mismo le voy a dar chance para las preguntas, no se preocupen, fíjense que hoy le metí chola para quedarme con ustedes charlando 2 minutitos y resolver todas sus dudas. Bueno, aquí, o sea, te dejé lo mejor para el final, dígame si alguien ya lo conoce. Bueno, vodka Finlandia, ya sabemos, ¿no? País de origen, Finlandia, ¿no? Estamos claros, ¿no? Un país escandinavo, Europa, frío, tuki, ¿no? Bien. Agua 100% de manantial ex glacial. Es decir, agua de manantial de glaciales. What the fuck? O sea, aquí me pongo loco porque, o sea, tipo, cuando empecemos a probar esto, es como si estuviésemos yendo a Finlandia. O sea, nosotros acá vamos a probar, ustedes por el alcance de no sé qué país me están viendo, pero aquí en Argentina serían 700 pesos. Van a tomar agua de glaciales de Finlandia, brother. Y eso es lo que te quiero dejar en la mente, que entonces vienes y le agregas jugotán y fuiste. Va a estar rico, no estamos discutiendo que esté rico.
Estamos discutiendo lo que le estás haciendo al vodka o lo que te estás perdiendo la oportunidad de disfrutar. Y ustedes son profesionales del buen beber y el buen servir. Entonces, coño, o sea, no arruinemos los productos, aprovechemos los productos, ¿no? Ojo, ojo, cada quien se lo puede tomar como se le dé la gana. Y está perfecto, pero si tenemos un producto que tiene aguas de manantial de glacial, brother, trata de disfrutar y sentirte en Finlandia. ¿Alguien ha ido a Finlandia? Alguien, dígame si alguien, yo no. Entonces es como ir a Finlandia, eso es lo bueno de las bebidas. Entonces bueno, vamos directo. Agua de manantial de glacial, materia cebada dorada Suomi, que es un tipo de cebada, lo que estuve estudiando, que solamente crece con un tipo de frío específico y una tierra específica. Es una cebada increíble. En la elaboración poseen 7 columnas de destilación que tienen más de 200 controles de producción. O sea que en la destilación se preocupan un montón para eliminar cualquier tipo de impureza que pueda tener. Se llama columna multipresión para los que son más fanáticos de estudiar la parte de destilación. Dato curioso, es el primer vodka europeo en entrar a los Estados Unidos en el segmento premium. Así que esto es un dato súper clave a la hora de ustedes empezar a vender el producto. Dato número 2, el agua, que ya te dije de dónde es, no se filtra. Es decir, que literal es como si agarráramos así, ¡fus! Y nos tragáramos un agua de glacial de manantial de Finlandia, carajo. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a probarlo. Muy sutil en la entrada, muy sutil. Recuerdan que les dije que me da la sensación como de, en el pasado, como si fueses a una cueva o como si fueses o el olor de la lluvia. Bueno, eso se siente acá. Pero, o sea, te juro que lo comparo con los demás y muy sutil en el aroma, que te digo que pudieses quedarte ahí sin ningún problema, ¿viste? No te lastima. Bueno, vamos directo al testing. Una entrada muy suave, muy aceitoso, tipo cremoso, ligeramente dulce. Te pudiese decir que se siente como afrutado, pero no es válido decirlo, pero se siente como ese dulce de la fruta. Mucho cuerpo, pero cuerpo delicado. Un pequeño picor al final. Para tomarlo solo, te digo 100%, para tomarlo solo, si estás a una buena temperatura, no necesitas agregarle nada. Dicho caso, un buen hielito, solito. Te digo, es un vodka para tomarlo solo. ¿Con cuál me quedo el día de hoy? Ya cierro y les dejo las preguntas a ustedes. 2 minutos nada más voy a tener de preguntas, o 1, así que estén activos para preguntarme lo que quieran. ¿Con cuál me quedo? Ustedes saben que me gusta siempre cerrar mis catas o mis devoluciones, review, como quieran decir, dando un cómo lo tomaría, ¿no? Pues no soy fanático en este caso, excepto de algunos rones, pero eso es otro tema. Este lo tomaría solo, este lo tomaría solo, esto lo tomaría para cócteles y listo. Esa es mi evolución. ¿Cuál me gustó más de todo? Sin duda Finlandia. Pero después te iría con toda la cancha que este también me encantó. Como para tomarlo solo, ¿sí? No es que esto no se puedan tomar solo, pero los recomiendo para mixing. Bueno, mi gente, eso fue todo por el día de hoy. Así que me gustaría saber qué duditas tienen y ya voy cerrando el live del día de hoy. A ver, ¿qué dudas tienen? Los estoy detenidamente leyendo. Bueno, mi gente, nada, estoy muy contento. Mientras que aparecen las dudas, estoy muy contento. Julián Paías, hacer un cóctel con cada uno de esos vodka. Muy bien, Matías. Es una buena... Acuérdense que tengo en el canal ya dos cócteles de la sección cócteles con vodka. Saludazo enorme, Tadeo. Otro saludo para ti. Jacob, llegué tarde. Muy bien, Jacob, perfecto. Gracias por regalarme una vista luego. ¿Alguna duda, mi gente? Bueno, recuerden que estamos haciendo cócteles con vodka, así que sí, pudiese quizás en algún momento, para los que son para mixers, hacer con vodka. ¿Cuál es mi vodka preferido? No tengo uno, honestamente. Me gusta mucho, me gusta el vodka, por ejemplo, me gusta muchísimo el vodka Belvedere, pero es un vodka que para tomarlo solo, ¿viste? Como en chupito, pa, pa.
Después, la verdad que no tengo un vodka preferido. Soy más fan, ya ustedes saben, de los rones. Ahí sí te pudiese decir. ¿Le debo guardar en la heladera una vez abierto? No, no. Nunca, nunca en la heladera. Nunca. Nunca, bro. Nunca, 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 nunca. Te digo porque, o sea, he estado investigando, estudiando, viendo literal a los mejores embajadores de ron, a los sommeliers. Jamás en la heladera. Jamás. Es decir, hay unos vodkas específicos que te recomiendan PUC a la heladera. Por sugerencia de consumo. Por ejemplo, el Exquisite de Wibroa te recomienda en la heladera. Pero, o sea, son unos casos específicos. Entonces, después todas las marcas quieren hacer lo mismo, no da. O sea, te cambia. Por ejemplo, viste que el Solera, los rones de Solera te recomiendan meterlo en la heladera. Ese sí, porque es un ron que al cambiar la temperatura te cambia la propiedad. ¿Se entiende? A ver, creo que me brinqué una pregunta, perdonen, vuelven a escribir. ¿Alguna otra dudita? ¿No? Otro día, otro día. Bueno, mi gente, muchísimas gracias. Veo un montón de gente hoy. Estoy muy contento. La verdad me siento muy agradecido y honrado de su confianza. Créanme que no me lo tomo a la ligera. Estudio para estas clases. Espero que les esté gustando. Créanme que no nos vamos a parar. Vamos a seguir haciendo. Así que nos vemos el domingo que viene. Ahora que cierre el video, vuelvan a entrar y déjenme un comentario de qué bebida les gustaría que haga una degustación, una cata, una masterclass. ¿Sí? Bueno, mi gente, me despido porque todavía tengo trabajo que hacer. Los quiero muchísimo. Dios me lo bendiga. Gracias, carajo, por el aguante. Chao, chao.